Muy buenas noches. Estalló hoy en Ecuador una grave crisis política. El presidente Guillermo Lasso, quien estaba siendo enjuiciado por la Asamblea Nacional o Congreso, decidió disolver el Congreso y convocar elecciones. En Ecuador se llama muerte cruzada. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Gonzalo Ortiz, periodista, diplomático. El doctor Ortiz nos va a explicar enseguida qué se llama en Ecuador muerte cruzada. Buenas noches, muchas gracias. Muerte cruzada es un término popular, es un término que a veces los periodistas lo usamos. Yo estoy aquí, claro, en mi calidad de embajador del Ecuador, de representante, por tanto, del presidente ecuatoriano ante Colombia. Pero muerte cruzada es un término que se usa popularmente para decir qué es lo que la Constitución del 2008 prevé. En su artículo 148, la Constitución prevé que el presidente, a su juicio, o sea, si a él le parece, puede disolver el Congreso. Que es unicameral. La Asamblea Nacional es unicameral y puede disolverla por una vez en los primeros 3 años de su mandato. En el último año ya no podría hacerlo. El presidente Lasso ha gobernado casi 2 años y acaba de decidir hoy día el aplicar este artículo, que es el 148 de la Constitución del 2008. Como en efecto, dice usted, fue una constitución que fue dictada bajo el régimen de Rafael Correa por una asamblea constituyente y es la constitución que nos rige. Y allí, aunque la constitución es de un régimen presidencialista, como somos todos los países en América Latina, en América en realidad, hay 2 artículos que son de alguna manera del régimen parlamentario. No, pero en el 130, la Asamblea puede destituir al presidente bajo ciertas condiciones, y ya lo intentó hacer la Asamblea en julio pasado, no tuvieron los votos por el 130. Y por el 148 el presidente puede disolver, pero de alguna manera también recorta su propio periodo, que es lo que ha hecho el presidente Lasso, porque hay que convocar a elecciones, las cuales se realizarán en unos meses, y mientras tanto el presidente Lasso puede gobernar por decreto. Es decir, muerte cruzada es mueren los miembros de la Asamblea y muere el presidente, muere políticamente. Por eso ese es el nombre de muerte cruzada. Mire, ¿y el presidente puede postularse para ser elegido? Podría postularse. ¿Lo va a hacer? Es demasiado temprano, creo yo. Las elecciones serán, me parece que en unos 6 meses, depende del Consejo Nacional Electoral. El presidente hoy en su decreto le pide al Consejo Nacional que convoque elecciones. Las elecciones no son convocadas por el presidente, sino por el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral ha dicho que ha recibido ya este pedido y empiezan a correr 7 días de plazo para que convoquen. Ellos tienen que fijarse muy bien en el calendario, cómo van a tener los recursos, cuándo van a ser los padrones, de qué manera van a distribuirse los recintos electorales, toda esa planificación, y convocarán en los próximos días, lo más pronto, ojalá, a estas elecciones. El presidente Lasso no goza en este momento de una gran favorabilidad. Es decir, aun cuando usted sea su embajador, pues, si él se presenta, no parece que sea reelegido, ¿no? Bueno, el presidente Lasso ha sufrido una catarata de problemas, algunos de los cuales los ha solucionado brillantemente, ¿no? Él heredó el tema de la COVID. Cuando él subió, no estaba vacunado ni el 3% de la población, y en 10 meses logró un récord mundial. Fue vacunado el 84% de la población ecuatoriana, ¿no? Y eso eliminó el COVID y volvió a reactivar la economía. Y también ha tenido otros logros importantes en algunos temas que tal vez no son tan populares, como por ejemplo la lucha contra la desnutrición crónica infantil. El Ecuador tenía récords también ahí de muertes de desnutrición, y a él se ha dedicado específicamente con fuerza a eso, en educación, en salud, en otras cosas. Pero en efecto no, y eso hay que aceptarlo, no tiene una alta popularidad. Pero de todas maneras le cuento,
la popularidad del presidente Lasso era más del doble de la Asamblea. Así que en el Ecuador hay una gran satisfacción de que la Asamblea se haya ido. Ahora, uno podría decir que pasó o está pasando en Ecuador lo mismo que pasó en Chile con el presidente Boric, que perdió en las nuevas elecciones. En las nuevas elecciones. Y lo que está pasando en Colombia con el presidente Petro, que arrasó en elecciones, pero su favorabilidad ha bajado mucho. Yo creo que eso está pasando en todo el mundo y creo que es parte del fenómeno nuevo de redes sociales y ahora todo el mundo se cree sabio en todo, ¿no? Porque como en Google podemos poner cualquier cosa, ya la gente se cree más sabio que los presidentes, que los entrenadores de fútbol, que cualquier cosa, ¿no? Y eso causa que los mandatarios tengan problemas en todo el mundo de mantener su popularidad. Todos tienen un descenso de popularidad rápido en nuestros países. Pero y hay algunos expresidentes que en lugar de bajar, o bajaron al comienzo y luego subieron. ¿Como expresidentes? Sí, como el expresidente del Ecuador, el doctor Rafael Correa. El economista Correa sí mantiene su popularidad, en efecto. Él se dio cuenta que no podía ir a un tercer periodo. Él hizo cambiar la Constitución para poder ser reelegido, pero luego se arrepintió. Y allí es que le puso de candidato al que había sido su vicepresidente, Lenín Moreno. Lenín Moreno se dio cuenta de que no podía seguir ni con el ritmo de gastos, ni con el ritmo de la corrupción, ni con la intolerancia del presidente Correa. Y entonces le acusaron de traidor los correístas por hacer un gobierno democrático, un gobierno tolerante como fue el de Lenín Moreno. Pero Correa mantiene una cierta popularidad, no hay duda. Y él ha estado detrás de toda esta movida. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Cómo? Él ha estado detrás porque su grupo, el grupo parlamentario más fuerte, el grupo de los correístas, ahora ese partido ha cambiado muchas veces de nombre, ahora se llama Unión por la Esperanza, UNES. Así se llamó cuando las elecciones del 2021. Pero Correa no puede ser candidato. Correa no. Correa está condenado por corrupción. Sí. Él tiene una condena en firme por corrupción. No puede regresar al Ecuador. Y a ver, si todo esto ha sido dirigido tras de bambalinas por el expresidente Correa, como usted supone, ¿qué busca él con eso? Pues él buscaba la desestabilización que no era solo votarle al presidente Lasso, sino hacer tal caos que tengamos que ir a una asamblea constituyente. Él lo ha planteado en sus redes sociales, escribe mucho Twitter y demás, en Twitter y demás. Él decía que hay que ir a una asamblea constituyente, lo ha dicho varias veces. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es borrar su pasado judicial. Que lo perdonen. Que lo perdonen, que todo quede en cero y volver pero por ahora no puede. Y en estas elecciones que se aproximan van a tener que buscar un candidato que no sea Correa, claro. Pero entonces, el presidente Correa jugaba ¿a qué? A crear la crisis, ya lo logró, y que en medio de la crisis se convocara con aparente mayoría que podría alcanzar en la Asamblea una constituyente para volver a ser candidato. Ese plan fue frustrado por el presidente Lasso esta mañana. Al decretar eso, al sacrificar el resto de su periodo, al disolver la Asamblea y pedir que se convoque elecciones, el presidente Lasso ha frustrado esa maniobra. Lo abortó. Lo abortó. Y él tiene conciencia, el presidente, quiero decir, de esa maniobra. De la dimensión esta. Es una dimensión patriótica, es una dimensión de ir más allá de los intereses personales, ¿no? Y decir, bueno, ahora queda en manos del pueblo que decida cómo quiere ser gobernado. Porque, bueno, ya basta de tanta ingobernabilidad. Fíjense que hay ministros que han sido convocados 300 veces en menos de 2 años, 300 veces al Congreso, al Parlamento, para que den explicaciones a una comisión, a la otra, a la de más allá, y algunos de ellos simultáneamente, uno de ellos 5 veces el mismo día, ¿no? En 5 comisiones distintas. Yo fui asesor del canciller Juan Carlos Holguín, antes de venir honrado con este nombramiento a Colombia, y a él había veces que le convocaban 3 veces el mismo día,
3 veces tenía que ir al Congreso a rendir cuentas y a veces a ser humillado. Y a veces a ser humillado en el Congreso, Pero entonces, en la Asamblea, como se llama en el Ecuador. La oposición hoy maneja la Asamblea en Ecuador. Manejaba, ya se acabó la Asamblea. No, pero digo, hasta hoy. Hasta anoche. Hasta anoche. Hasta la manejaba. La manejaba. ¿Y qué asamblea podrá ser elegida ahora? ¿Favorable a Lasso o a Correa? Es tal vez temprano para decirlo, es difícil. Pero, y claro, yo no me puedo arriesgar a hacer un vaticinio público, ni lo haría en privado, porque las dinámicas son diferentes, ¿no? O sea, lo que hace la medida del presidente Lasso es cambiar el partido, cambiar el deporte. Antes estaba jugando fútbol y ahora tiene que jugar básquet. Antes el objetivo era la cabeza del presidente y ahora es buscar candidatos. Tienen que buscar candidatos a la presidencia y candidatos a la legislatura. Y entonces ya las dinámicas cambiaron de golpe. La propia CONAIE, que estaba anunciando movilizaciones y marchas, ahora ya se toma un poquito de respiro porque ya la dinámica es otra. Tienen que buscar candidatos, posibles candidatos indígenas para la próxima elección. La CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, tiene un partido político que es Pachacutic, con los cuales están distanciados. Entonces ahora van a tener que buscar otra vez a su brazo político para poder tener representación en la próxima Asamblea Nacional. Señor embajador, si las elecciones fueran mañana, ¿ganaría la fuerza correísta? Tendría un bloque importante, pero no ganaría. En el Ecuador hay 2 vueltas electorales. Si no se alcanza el 50%, o al menos el 40,10 de distancia, ¿no? Que ya pasó, sí. Hay que llegar a una segunda vuelta. Y en la segunda vuelta pierde Correa, ¿sí? Me parece a mí. Sí. Pero que usted es anticorreísta. Yo sí, porque he sido perseguido por Correa, porque he sido parte de los periodistas a los que acusaba de mentirosos, de falsarios, a los que cerró los medios de comunicación. Yo he estado en 2 medios de comunicación que terminaron su existencia por la persecución de Correa, el Diario Hoy y la revista Gestión. Tuvieron que cerrar por la persecución desatada por Correa. Él sigue hablando contra los medios de comunicación en América Latina. Ahora mire, señor embajador, después de comerciales, tenga usted la gentileza de explicarnos a todos esto. Si el contrato por el cual están acusando al presidente Lasso por parte de la Asamblea o el Congreso en Ecuador no fue firmado por el presidente Lasso, sino por el presidente Lenín Moreno. ¿Qué tiene que ver el presidente con esto? Le preguntaba, señor embajador, si el contrato por el cual juzgan, o están juzgando, o juzgaron al presidente Lasso, fue firmado por el presidente Lenín Moreno, ¿qué tiene que ver el presidente? Bueno, lo acusan de no haberlo denunciado. Y eso es una falsedad, como lo demostró ayer en su presentación ante el Congreso y lo ha venido diciendo sus abogados y demás. El contrato de FLOPE, que es la Flota Petrolera Ecuatoriana, con un consorcio que se llama Amazonas Tankers, tanqueros de petróleo, para el transporte del petróleo ecuatoriano, fue firmado en el 2018 y fue renovado en el 2020, todo antes de que sea presidente Lasso, que empezó en el 2021. Entonces lo que dicen es, lo que pasa es que dejó que continúe eso. Y no es cierto, el presidente Lasso denunció ante la Fiscalía y la Contraloría el pedido expreso de que se revisen todos los contratos petroleros de los anteriores gobiernos. Y la Contraloría observó este contrato y presentó 13 recomendaciones, ninguna de las cuales quiere decir de por terminado el contrato. No dice eso la Contraloría. La Contraloría dice que mejore esto y mejore lo demás allá, y eso se aplicó al pie de la letra. Las 13 recomendaciones de la Contraloría General del Estado, que es la que audita los procederes de todas las entidades del Estado. Así que el presidente Lasso no podía haber sido acusado por eso. Y no había la menor verosimilitud sobre el tema,
Pero se agarraron, porque no le rebuscaron de todo al presidente para tratar de acusarle y no encontraron nada más que esto que es traído por los cabellos. Si el presidente Lasso no hace lo que hizo hoy, es decir, disolver la Asamblea Nacional y ponerse en juego su cargo, convocando elecciones presidenciales, lo habrían destituido, ¿no? No se sabe. No sabríamos. En realidad el presidente Lasso y el ministro de Gobierno, que es el que tiene a cargo esto, ellos estaban seguros de que no había los votos para destituir. Sí. Se requerían 92 votos de una asamblea de 137. Sí. Así que se necesitaba 46 votos que no votaran por la destitución y se salvaba el presidente. Pero no los tenían. Bueno, dicen que sí. Pero sea lo que sea, no podemos saber, porque ya no se va a dar eso. No, pero a lo que vamos es que no era solo eso lo que ellos buscaban. Es que mi pregunta es, a ver, tan seguro estaba ya el presidente Lasso de que iba a perder, pues que decidió disolverlos. podría interpretarse así, pero en realidad lo que el presidente temía era que lo que ya hemos visto, que los correístas y los socialcristianos y un grupo de los indígenas de Pachacutic no iban solo tras la cabeza del presidente. Que bueno, él podría haber sido sustituido por su vicepresidente, sino que iban tras los poderes del Estado, tras la Fiscalía, la Contraloría, las Cortes de Justicia, para llegar a ese caos del que hablaba en la primera parte de la entrevista, para llegar a una asamblea constituyente o alguna forma por la que se pudieran perdonar los delitos que había cometido el presidente Correa. Y mire, habiendo sido condenado como lo fue el presidente Correa y teniendo como tiene hoy una favorabilidad superior al 30%, que es alta, ¿por qué tiene la opinión tan a favor? Bueno, Correa tuvo una suerte. Nadie decide en qué época gobernar, ¿no? Pero Correa tuvo la suerte de tener los más altos precios de petróleo de la historia del Ecuador y la más alta producción. La producción ha venido cayendo luego y los precios han caído. Y entonces Correa tuvo en los 10 años de gobierno, es el presidente que más tiempo ha gobernado el Ecuador, 360.000 millones de dólares. 360.000 millones de dólares. Y claro, eso se desperdició en obras algunas, en latrocinios, en todo. Y claro, eso es lo que de alguna manera le queda al pueblo un poco el recuerdo de que fueron mejores épocas en el sentido de que había dinero, que circulaba el dinero. Yo digo, es una fantasía, es una creer que eso se puede repetir, porque las circunstancias económicas han cambiado, el petróleo no tiene esos precios y tampoco la producción petrolera. Ahora tenemos en el Ecuador, tenemos la tesis de que es un país como el palo de balsa, la balsa, esta exportación del Ecuador, que es esta madera tan liviana, más liviana que el agua, que flota, ¿no? Y el Ecuador es como un país que flota. Cuando ya se acaba alguna riqueza, aparece otra, ¿no? Del cacao, luego vino el banano, luego vino el petróleo. Igual que nosotros. El café, y ahora la minería. El café, el petróleo, el cobre. Así es, nuestros países son así. Y comparándonos, guardadas proporciones, señor embajador, el presidente Correa en Ecuador es una especie de presidente Uribe en Colombia. Hizo una gran primera presidencia, no le fue tan bien en la segunda, igual que Correa. A Uribe lo odia un sector y lo adora otro sector, igual que Correa. Figuras así que son muy divisivas existen en nuestros países, ¿no? Figuras que son, en efecto, que causan profundas divisiones, digamos, incluso familiares, ¿no? Caudillos. Caudillos que con una personalidad muy fuerte, con un carisma, lo que llaman un carisma, atraen mucho a algunos seguidores y asimismo repelen a una parte de la población. Y entonces eso es lo que le pasa a Correa. Correa puede tener una popularidad, tal vez, como usted dice, de 30%, pero ese es su techo. Ese es su techo, porque los ecuatorianos no están de acuerdo con sus políticas, el restante 70%.
de la población. El presidente Lasso va a continuar gobernando ¿cuánto tiempo? El presidente Lasso comenzó su gobierno el 24 de mayo del 2021. O sea, todavía le falta muy poco para completar los 2 años, los primeros 2 años de poder. Entonces, ¿cuánto tiempo gobierna? Una semana más y cumpliría 2 años. No, pero digo. Y él tenía 2 años más. Sí. Pero ahora va a tener los meses que resten hasta las elecciones, que tal vez haya que ir a una segunda vuelta y hasta la toma de posesión. Pero, es decir que yo no puedo decir cuánto, pero alrededor de fin de año estará terminando el gobierno del presidente Lasso. mejor dicho, elecciones las habrá este año. Este año. Para elegir presidente y nueva asamblea. Sí, simultáneamente. Y el presidente Lasso puede presentar a su partido. Claro, puede presentar incluso como candidatos suyos o de una coalición más amplia, o él mismo podría presentarse, ¿no? Eso todavía no se sabe. Igual podría ocurrir con el presidente Correa. Correa no puede presentarse. No, él no, pero... Pero él podría nombrar candidatos y en eso están. Ya se han lanzado algunos, muchos. En el día de hoy, a las pocas horas de decretada la disolución de la Asamblea, la muerte cruzada, ya han surgido espontáneamente unos cuantos candidatos. Por ejemplo, me enteré hoy que Carlos Rabascal está jugando a que lo apoye Correa. Bien informado, en efecto, así es. Rabascal es uno de los que está jugando a ser candidato, no sé si lo será. Había tenido el respaldo, él fue candidato a vicepresidente con el señor Arauz, el economista Arauz, que perdió frente a Guillermo Lasso. Él fue candidato a la vicepresidencia y ya se ha ofrecido. Pero usted descarta que el presidente Lasso pueda ser reelegido. No descarto, no, eso digo, puedes llegar a ser candidato. Sí, candidato y durante estos meses lo que él tiene que hacer, lo que él quiere hacer es cumplir con aquellos objetivos que él tenía como candidato y que la Asamblea no le ha dejado. Fíjese que la Asamblea en total, en 2 años ha pasado 3 leyes, y ha rechazado decenas de leyes presentadas por el Ejecutivo. Pero miren, esas las puede ahora decretar. Ahora las puede decretar. Si no tiene decreto ley. Y sujeto al control constitucional de la Corte Constitucional. Pero o sea, que tiene que dictar leyes que no vayan contra la Constitución. Sí, claro. Pero digamos, los proyectos que pensaba presentar, proyectos de ley, o que presentó y no han sido aprobados, podría dictarlos como decretos ley. Así es. Y esas leyes solamente pueden ser, esos decretos leyes solo podrían ser revisados por la próxima Asamblea Nacional, cuando se elija. Bueno, pero también por la Corte Constitucional. Sí, es que, claro, la parte de control constitucional. Pero si están dentro de la Constitución y la Corte dice que lo están, entonces puede ir adelante. Usted tiene muy poco tiempo de nombrado embajador. Muy poco tiempo. Y se me nota, ¿no? No soy tan diplomático. Perdonen, pero tiene un par de meses. Un par de meses. Y bueno, y proyecta seguir. Bueno, yo tengo un nombramiento político, de manera que en el momento en que hay un cambio de gobierno yo renunciaré y ya veremos lo que sucede, ¿no? Hay unos embajadores de carrera que son nombrados a lo largo después de años de ir ascendiendo en su carrera y llegan a ser embajadores. En mi caso no, yo fui nombrado por el presidente Lasso como un embajador de la cuota política. ¿Es seguro que el presidente Lasso se presenta como candidato o tendrá un candidato de él? A mí me da la impresión de que el presidente Lasso, más que el presidente, el partido de él y otros, van a tratar de formar un frente amplio de centro, con gente de centro derecha y gente de centro izquierda que pudiera presentar un candidato fuerte. Pero es muy temprano todavía. Pero digamos, ¿puede ser Lasso o no puede ser? Exacto, puede o no. Señor embajador Ortiz, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y sigan aquí en Noticentro 1.